Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos aquí a nuestra sesión síncrona de la semana 3, el módulo 4. Pues en esta unidad 3 se llama Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Y el propósito, como lo ha sido el de todo el módulo, es analizar textos literarios que reflejan distintas visiones del mundo mediante pues lo expresado por los autores y los personajes en ciertos contextos para reflexionar en el entorno actual. Los objetivos de esta sesión son reconocer las características de la literatura, identificar el canon literario y explicar las literaturas emergentes. Ok, pues ustedes ya me conocen, soy la maestra Paulina Jiménez Ortiz, aquí está mi correo. Estoy, pues, buena parte del día aquí con la computadora. Lunes y miércoles, la mayor parte del día, martes, jueves, en las tardes y viernes también. Si me quieren mandar un correo, pues ya saben, o también por el mensajero de la plataforma, aunque realmente prefiero que me manden correo, porque el mensajero no puede, por ejemplo, si es fin de semana o ya es noche o así, lo veo en el teléfono, el mensaje, y no lo puedo contestar directamente desde ahí, si es el mensajero de la plataforma. Si es un correo, sí lo puedo contestar ahí. Entonces, pues de preferencia correo, por favor. Bueno, ustedes ya son veteranos en la prepa en línea, ya llevan casi 2 años, no, perdón, como 2 años, no, llevan 4 semestres, ¿no? 4 meses. Ay, bueno, o sea, serán casi un semestre, no casi 6 meses. Es que estoy pensando en los semestres que tenemos en la universidad, ¿no? Pero aquí son módulos y son de un mes. Bueno, pues ya saben las reglas de la etiqueta. Es ser puntual, iniciar cuando entren a Zoom con su nombre completo y el micrófono desactivado, evitar interrumpir, no ser ofensivos, respetar la postura de los demás, ser claro y cortés, y se escriban en el chat, bueno, pues que sea con ortografía y gramática correcta, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a empezar repasando algunos conceptos que aunque ya los hemos visto, bueno, pues los podemos volver a repetir. El primero es el argumento que les van a pedir para la actividad 5. Les piden que escriban el argumento de las nubes. Y bueno, pues el argumento, aquí tenemos la definición. Es el conjunto de acciones que realizan los personajes en el desarrollo de la historia, dispuestas en orden cronológico. Es decir, tenemos que decir, empezó con esto, siguió esto, después hicieron esto y terminó con esto. Ese es un argumento. Y sin relaciones causales, es decir, sin dar mayores explicaciones. Esto es un poco como cuando van al cine y ven la sinopsis de la película, ¿no? Ahí en ese parrafito que ustedes leen en la cartelera del cine, les explican de qué se trata la película. Les explican una película de 2 horas en un parrafito. Entonces, es más o menos lo mismo, nada más que, bueno, en el cine no les dicen el final de la película porque la van a ir a ver, pero acá sí tienen que decir el final, pero sin dar mayores detalles ni explicaciones. Por ejemplo, este párrafo que está aquí es el cuento de Hansel y Gretel, que yo creo que algunos de ustedes han de conocer. Y bueno, a ver, este es el argumento, es decir, decir de qué se trata. Entonces, 2 hermanos son abandonados en el bosque por sus padres, se pierden, encuentran una casita de chocolate y se quedan a vivir con su dueña, una anciana que resulta ser una bruja que encierra al niño y lo engorda para comérselo, mientras la niña tiene que hacer tareas de la casa. Pero los niños logran engañar a la bruja y consiguen huir y encontrar el camino para reunirse con su padre. Eso es a grandes rasgos el argumento de lo que se trata este cuento. Aquí no se está explicando que la mamá se murió y entonces que el papá se casó con alguien más y que la madrastra no quería a los niños y que pudieron encontrar el camino de regreso porque cuando se perdieron Hansel dejó migajas de pan tiradas, ¿no? Y tampoco explican cómo engañaron a la bruja.
Pues no se explican todos esos detalles. Eso es el argumento. ¿Ok? Les voy a poner un video a ver si queda más claro. Aquí es tema, argumento, trama y ambiente en el cuento. Voy a quitar mi video un poco, tantito para que vean esto. ¿Qué es el tema? ¿Qué es la trama? ¿Y qué es el argumento en los cuentos? Comenzaremos con el más sencillo de ellos, que es el tema. El tema es el asunto que resalta en la historia que se está contando. Por ejemplo, en la historia de Blancanieves, el tema principal es la envidia que tiene la bruja malvada hacia Blancanieves. En el cuento de Caperucita son las consecuencias por hablar con extraños y también las consecuencias por desobedecer las órdenes de la mamá. Y en el cuento de Cenicienta es el egoísmo desmesurado que tiene la madrastra y las hermanastras hacia Cenicienta. ¿Qué es el argumento? El argumento son todas aquellas acciones que llevan a cabo los personajes expuestas en orden cronológico, o sea, de principio a fin, pero sin establecer relaciones causales entre ellas. Esto es, que una cosa no provoca la otra. En pocas palabras, el argumento es aquello que queremos contar. Algo así como, había una vez un niño que un día hizo esto, luego hizo esto otro, y luego aquello, y finalmente le sucedió esto. La trama. Si el argumento es aquello que queremos contar, la trama es cómo lo vamos a contar. Es decir, es la forma de presentar todas las acciones de los personajes y las relaciones que se establecen entre ellas. Lo que hace que una historia funcione es la trama, y esta se compone de 4 elementos básicamente, que son los personajes, quiénes son, las acciones, qué hacen, las motivaciones, por qué lo hacen, y la ambientación, dónde y cuándo lo hacen. Para desarrollar estos elementos y por lo tanto construir la trama, hay que elegir el tipo de narrador, el orden en el que se presentarán los hechos y la relación que se establecerán entre ellos. Como se mencionó anteriormente, la trama es cómo se organizan los hechos en una narración. Y existe la trama lineal, en donde los hechos están en un orden temporal, o sea, en un orden que va de principio, desarrollo y fin. Y en la trama no lineal, los hechos que se relatan pueden presentarse como dando saltos en el tiempo, es decir, primero se narra lo que ocurrió en el presente y luego lo que ocurrió antes, más o menos como los capítulos de La Rosa de Guadalupe. El ambiente. El ambiente es aquello que rodea el cuento. Es el entorno físico, social y psicológico que rodea a los personajes en una narración. El ambiente físico es el lugar o espacio físico en donde los personajes viven o llevan a cabo las acciones, es decir, en donde se desarrolla el cuento. Y el ambiente físico puede ser abierto o cerrado. Es abierto cuando hablamos de un bosque, de una selva, de una ciudad, del mar, etc. Y es cerrado cuando hablamos de una casa, de un castillo, de una habitación, etc. El ambiente social es el resultado de las relaciones sociales o del estatus establecido entre los personajes. Es decir, son los roles sociales que tienen los personajes. Por ejemplo, en el ambiente social económico, si es pobre, si es rico, si es de clase media. En el ambiente laboral, si es trabajador o empleado, maestro, campesino, pescador, carpintero, leñador, cazador, etc. En el ambiente familiar, si es papá, si es mamá, si es un hijo, si es la tía, si es abuelo, etc. Finalmente, el ambiente psicológico. Son las sensaciones que provoca el cuento, las emociones o sentimientos que al lector le provocan los sucesos narrados. Es decir,
si nos hace reír, si nos hace sentir felicidad, angustia, compasión, nos hace tener miedo, terror, llorar con la historia. Así también, el ambiente psicológico puede crear duda, temor, violencia, alegría, tristeza, ayuda, solidaridad, agresión, etc. Ok, regresando acá. Bueno, pues eso es el argumento, ¿no? Y lo importante es que tiene un orden cronológico, es decir, tiene un principio, un seguimiento, una mitad, un fin, ¿no? Ok, ahora, bueno, vamos a ver lo que van a tener que hacer con la actividad integradora 4, que es la literatura clásica de situaciones actuales. Bueno, pues como siempre hay que descargar el documento y les piden leer la reseña de las nubes y la página 1 de la 22 del texto completo. La reseña es como un resumen, ¿no? Pues ustedes ya vieron que esta es como una obra de teatro, pero ambientada en Grecia hace pues, más de 2000 años. Y bueno, está escrita por Aristófanes, que era un escritor griego que hacía obras de teatro, y esta pues es una comedia. Digo, si ya tuvieron la oportunidad de leerla, ya vieron que pues es chistosa, ¿no? Y bueno, ahorita les voy a enseñar, les voy a enseñar el resumen aquí. Es un videíto y ahorita hablamos de ello. Estrepsíades se ha endeudado por mantener la afición de su hijo Fidípides por los caballos. Busca la solución a esta situación, así que decide enviar a su hijo al pensatorio de Sócrates para que así éste pueda tener argumentos y le ayude a no pagar sus deudas. El joven se niega, por lo que decide asistir él mismo. Después de llegar, Estrepsíades conoce a Sócrates, quien cuelga de un cesto. Este le dice que Zeus no existe y quienes provocan las lluvias son las nubes. El padre no logra aprobar su examen inicial, pues es torpe y viejo. Entonces convence a su hijo para que éste asista al pensatorio, donde Sócrates le enseñará el argumento justo y el argumento injusto. Se presentan entonces como personajes ambos argumentos para contradecirse, y logra vencer el argumento injusto. El joven es un destacado discípulo y ha aprendido sofismas y se convierte en un buen argumentador y litigante. El padre, con lo poco que aprendió, logra deshacerse de sus deudores, pero su hijo Fidípides llega y le pega, pues según lo que aprendió, si los niños soportan los golpes de sus padres, con mayor razón los viejos deben ser castigados, pues no tienen excusas para sus faltas cometidas, ya que tienen experiencia. El padre, muy molesto, va al pensatorio y lo incendia. No todo fue tragedia en el teatro griego, la comedia también estuvo presente con el comediógrafo Aristófanes, natural de Atenas y aristocrático. Estas son las características de su obra. Aristófanes censura toda innovación y la considera demagógica y negativa. Su postura conservadora lo llevó a defender la validez de los tradicionales mitos religiosos y se mostró reacio ante cualquier nueva doctrina filosófica. Es conocida su animadversión hacia Sócrates, a quien en su comedia Las nubes, la cual vimos, lo presenta como un demagogo dedicado a inculcar todo tipo de insensateces en las mentes de los jóvenes. En el terreno artístico fue también tradicional y conservador. Consideraba el teatro de Eurípides como una degradación del teatro clásico. Estas son algunas de sus obras. Aristófanes nos muestra un Sócrates viejo, impostor, sórdido y sucio. Los estudiantes de Sócrates están preocupados en meditaciones banales, capaces de probar todo con las mejores razones o argumentos. Un tema adicional es la relación difícil entre un padre anticuado y tradicional y un hijo moderno. Aristófanes utiliza a Sócrates para ejemplificar a un sofista, aunque este no fue un sofista sino un filósofo. Gracias por ver este video, te invito a suscribirte a este canal. Ok, pues aquí vieron una breve reseña, como un resumen de Las nubes.
como les digo, es una comedia y es una obra de teatro. Esto es lo que ustedes pueden ver en la... Eso es lo que les ofrecen en la plataforma para que lean las nubes, ¿no? Que dice que lean de la página 1 a la 22. Pues aquí empieza, aquí está la portada y pues aquí están pero déjala un poco más grande. Ay. No. Aquí están los personajes, que es Estrepsíades, Fidípides, tienen unos nombres un poco raros. Un discípulo de Sócrates, el coro de las nubes en figura de mujeres. Ahorita les voy a explicar qué es esto del coro de las nubes. El argumento mejor, el argumento peor, el acreedor son los cobradores, ¿no? Querofonte es el nombre de otra persona y hay unos personajes que no hablan, ¿no? Que dice personajes mudos, que son los discípulos de Sócrates, y el esclavo de Estrepsíades y otros esclavos. No son muchos personajes, son estos, y esto de que el argumento mejor y el argumento peor son representados por personas, ¿no? Para que puedan hablar, ¿no? Y el argumento mejor es un hombre mayor y el argumento peor es un joven moderno. Entonces, bueno, pues ustedes pueden ver que aquí está, dice Estrepsíades y empieza a decir esto, ¿no? Y luego dice Fidípides, Estrepsíades, o sea, eso es como una obra de teatro. Y esto de las nubes, a ver si vemos por aquí donde hablan las nubes, era un grupo de mujeres que estaban paradas detrás y exactamente era como un coro, pero no un coro que cantaba, sino un coro que pues decía algunas líneas, ¿no? Aquí está, coro de las nubes, ¿no? Entonces esto lo decían todas estas personas al mismo tiempo. Y, por ejemplo, aquí dicen, nubes, nubes, alcémonos desde nuestro padre océano hasta las cimas de altísimos montes, ¿no? O sea, eso es lo que es el coro de las nubes. Y esto les voy a enseñar acá. Esta es bueno, aquí está la obra completa, ¿no? Dura 1 hora. Es una obra de teatro que está como representada, pues no se ve una obra de teatro profesional, es un poco como amateur. Y pues también es en España, porque van a oír el acento. Pero les quería enseñar. ¡Vuelvas a nombrarme a ese tomador de caballo! Porque en a ver, les voy a enseñar aquí. Aquí en lo que les piden hacer es contestar lo que se solicita, ¿no? Preguntas sobre el texto, les preguntan cuál es el argumento, cuáles son los personajes, alguna situación chistosa que les haya gustado, ¿no? Entonces esas son unas primeras preguntas. Pero luego, lo más importante de esta actividad es esto, el cuento que van ustedes a escribir. Y dice, con los mismos personajes y argumento, o sea, no van a cambiar el argumento ni el nombre de los personajes. Van a escribir un cuento de 15 a 20 líneas, pero adaptado al contexto actual. Es decir, en vez de que suceda en Grecia hace 2000 años, va a suceder en México en 2023. Ya no le he cambiado aquí el año. ¿No? Entonces, aquí lo que tienen que hacer es, por ejemplo, decir que, o sea, el argumento va a ser el mismo. Va a ser que Estrepsíades es un papá que está muy preocupado porque su hijo Fidípides gasta mucho dinero, ¿no? Y es aficionado a los caballos y gasta en apuestas, ¿no? Pues ahora en vez de los caballos, ustedes pueden poner que es videojuegos o que se va al casino o que las carreras de coches o algo así. Y que viven en México o Guadalajara, donde ustedes quieran. Y bueno, pues que usan sus teléfonos celulares o que usan las computadoras. Y pueden decir que Sócrates, en vez de ser un filósofo, ahora es un profesor de alguna universidad o algo así, ¿no? Pero la idea sigue siendo la misma, que el hijo es pues un mantenido del papá que no trabaja y que el papá lo manda a la escuela a aprender para que, bueno, y el papá tiene muchos cobradores, ¿no? Que le están cobrando las deudas y quiere que el hijo aprenda a argumentar, a discutir para poder deshacerse de esas deudas. Porque él lo intentó primero, el papá, y como ya estaba viejo, pues no pudo aprender.
y entonces manda al hijo y el hijo aprende tan bien que ahora sí que, como se dice, le salió el tiro por la culata porque regresó a su casa y le dijo que le empezó a pegar al papá porque le dijo que si los papás les pegaban a los hijos, siendo adultos y sabiendo distinguir del bien y del mal, pues porque los hijos no le podían pegar a los papás, ¿no? Pues salió peor y el Hesíodo se enoja y va e incendia la escuela de Sócrates. Entonces, bueno, tienen que escribir este cuento, pero modernizado, y luego ese mismo cuento que escribieron lo van a grabar y subir a un almacenamiento en la nube. O sea, lo mismo que escribieron, pero no tanto como leído, sino como contado. Digo, pues primero lo van a escribir, pues ustedes ya saben lo que escribieron y entonces lo cuentan, como si entrara alguien y les dijera, ¿qué contaste? ¿Qué escribiste, perdón? Y ustedes dicen, pues escribí y ya le cuentan, ¿no? Es cuento. Y las últimas 3 preguntas son de reflexión, ¿no? Esas ya es muy personal. Y a ver, les voy a enseñar una parte de esta obra de teatro. Como ven, aquí hay unas fotos, y aquí hay unos animales de peluche, y ellos están vestidos como en la época griega, ¿no? Entonces aquí está un poco lo que les están pidiendo, que están trayendo la obra a la modernidad, ¿no? O sea, aquí es Hesíodo, el papá, Fidípides y la mamá. Aquí lo está regañando por gastar tanto dinero. Es la causa de todos mis males. Si me amas, hijo, compláceme. ¿Y en qué quieres que te complazca? Cambia pronto de costumbres y ve a estudiar donde yo te mande. ¿Y dónde me mandas? ¿Lo mandas a un sitio sin consultarme antes? A la escuela de las almas sabias. Allí habitan hombres que hacen creer con sus discursos que el cielo es un horno que nos rodea y que nosotros somos los carbones. Ellos enseñan, si se les paga, de qué manera pueden ganarse las buenas y malas causas. ¿Y quién son esos hombres? Pues sus nombres no lo sé. ¿Y sin conocerlos quieres que vaya nuestro hijito? Yo te lo diré, miserables, un par de charlatanes pálidos y descalzos. ¡Calla! No digas necedades. Si te conmueven las aflicciones de tu padre, sé uno de ellos y abandona la equitación. Habla por ti. A mí me gusta verlo sobre el caballo. No lo haré por Baco, aunque me diesen todos los faisanes de la ciudad. Por favor, hijo, ve a la escuela. ¿Y qué aprenderé? Dicen que enseñan 2 tipos de discurso. El justo y el injusto. Si aprendes el injusto no pagaré ni un ébono de las deudas. En eso has discurrido bien, querido esposo. No te complaceré. Me sería imposible mirar a un jinete si tuviese el color de la cara tan perdido. Piénsalo un poco, Filipedes, que nos ahogan las deudas. Pues largo de esta casa. No pagaré más ni tu comida ni la de tu caballo. Pues me voy a casa de mi tío hasta que se te pase el cabreo. Esto nos pasa por discutir con el estómago vacío. Desayunemos y calmémonos los ánimos. Adiós, madre. Llévate por lo menos unos churros para el camino. Como les dice, llévate unos churros para el camino, pues en Grecia no había churros, no había loncheras ni ositos, ¿verdad? Entonces ahí está lo de pues modernizarlo y traerlo a la situación actual, ¿no? Vamos, cebollino. En esta casa no nos quiere. Y luego también está la parte de donde salen las nubes, ahorita se los enseño. Ya. Le rodeas la sublime piedra. Están aquí atrás, sentadas, son las Nosotras nubes, ahorita van a hablar. diosas venerades, que engendráis los rayos y los truenos, levantaos, soberanas mías, y mostraos al filósofo en las alturas. Al filósofo en las alturas. ¡No! ¡Todavía no! No sea que hasta que me cubra con el manto, no sea que me moje. Y después de Nina agua, menudo mejunje, en vez de sabio que renacer
Venid, Pues, oh nubes, y mostraos ante él. Ahora ocupéis la sagrada cumbre del Nevado Olimpo. Ahora forméis con las ninfas la danza sagrada en los jardines del Padre Océano. Ahora recojáis en urnas de oro las sagradas aguas del Nilo. Ahora residáis sobre las nevadas rocas del Minas. oídme, aceptad nuestro sacrificio y mirad complacidas esta sagrada ceremonia. Del seno de nuestro Padre el océano, levantémonos, nubes eternas, ligeras por nuestra naturaleza vaporosa, a las altas cumbres de los montes, puesto que la gran esfera de éter brilla siempre con resplandeciente luz, disipemos la niebla oscura que nos rodea y mostrémonos a la tierra con todo el esplendor de nuestra belleza. Ese es el coro de las nubes. Estuvieron hablando atrás, o sea, son parte de los personajes, ¿no? Ok, aquí pues les quería yo mostrar este programa para grabar audios en MP3 y guardarlos en la computadora. Se llama Vocaroo. Así lo pueden buscar y es muy fácil de usar, miren. Bueno, este es otro, no, pero yo quería enseñarles Vocaroo. Y ahorita carga. Es que este es súper fácil. Es nada más es grabar directamente en la computadora y ya. Ok, miren, cuando quieran empezar a grabar algo, lo voy a hacer aquí. Ok, esto es un ejemplo para que los alumnos puedan grabar su audio sobre las nubes. Y ya, le dan a apagar y si lo quieren oír, aquí le dan para ver cómo quedó. Ok, esto es un ejemplo para que los alumnos puedan grabar su audio sobre las nubes. Entonces ya quedó bien y aquí le ponen guardar y compartir. Y aquí pues tienen un montón de cosas, no está un código QR, y bueno, pero este es el que tienen que copiar. Este es el que me copiarían a mí para que me pondrían en su trabajo y entonces yo lo pego directamente aquí en el buscador y le doy enter y ahorita, bueno, y me sale la misma página de Vocaroo y ya puedo yo ir, ahí están, y ya lo puedo ir. Ok, esto es un ejemplo para que los alumnos puedan grabar su audio sobre las nubes. Si lo quieren descargar en su computadora, le dan aquí descargar y ya lo guardan en su computadora. O sea, este se me hace muy práctico y muy fácil. También está este que se llama Online Voice Recorder. Es básicamente lo mismo. A ver, se los voy a enseñar. Buenas tardes, esta es una prueba para los alumnos de prepa en línea. Y ya. Y aquí lo puedo volver a oír. Buenas tardes, esta es una prueba para los alumnos de prepa en línea. Si lo quiero guardar, le doy guardar acá. Y también lo mismo. Entonces, cualquiera de los dos es muy, muy fácil de usar y no, bueno, no sé si los que los conocían. Si no, pues ya los conocen. Ok. Va, pues seguimos. Este es el documento que tienen que llenar. Tienen que decir cuál es el argumento, quiénes son los personajes, cuáles son las características de personalidad que identificas en los distintos personajes y menciónalas y explica si esas características las puedes reconocer en las personas en la actualidad. Pues sí, como por ejemplo Strepsíades, ¿no? Que es el papá consentidor que luego se arrepiente de haber consentido tanto al hijo porque ya lo hizo un vago, ¿no? Pues eso pues pasa en la actualidad, ¿no? ¿Qué situaciones graciosas o divertidas? Pues hay varias, ya me las pondrán ustedes ahí.
¿Y qué situaciones identificas en la historia? Pues un poco lo mismo, ¿no? El consentimiento de los papás, los hijos abusivos, ¿no? Y aquí es, bueno, lo que ya expliqué, de escribir el cuento, subir el audio y las últimas 3 preguntas es, ¿qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? ¿Podemos aprender mientras nos reímos o divertimos? ¿Y qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio o escribirlo? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál fue más fácil? ¿No? Ok. Ahí, creo que estaba yo como congelada en el video. A ver, déjame me pongo bien otra vez. Ya. Ok, pues ya pasando a otro tema, que este es de lo que se trata el foro integrador, porque en esta semana hay un foro integrador. Habla de la estética. Y la estética corresponde a una de las ramas de la filosofía que explora todo aquello relacionado con la belleza. Por eso decimos que vamos a la estética, ¿no? Y es el salón de belleza, bueno, cortarnos el pelo. Por eso se llama así, porque pues está relacionado con la belleza, ¿no? Sin embargo, este término de belleza es complejo porque está vinculado con una serie de ideas y juicios personales de lo que se considera feo, bonito, elegante, hermoso, ¿no? Y también esto está condicionado según la cultura, la época de los países. No es la idea de belleza no es igual aquí que en los países orientales o que en los países árabes o que en Europa, ¿no? Es diferente. Nosotros aquí siempre pensamos, ¿no? Que una mujer bonita o un hombre guapo es güero, alto, de ojos azules, ¿no? Porque los mexicanos no somos así y eso es lo que nos llama la atención. Pero si van a los países nórdicos en Europa, donde todo el mundo es güero de ojos azules, pues los morenos de ojos oscuros llamamos la atención, ¿no? Ahora sí que todo es de acuerdo a quien lo esté viendo. Y también esto de, existe un canon de belleza. La palabra canon quiere decir, es como una norma, como una regla. Y pues el canon de belleza cambia según los países, las épocas. No es lo mismo la belleza que se consideraba no sé, hace un siglo, ¿no? Como o en los años 50 o 60 o 70, que lo que se considera ahora, ¿no? De repente es la gente más delgada o súper delgada, de repente es la gente muy bronceada o muy blanca. Entonces va cambiando, ¿no? Con las épocas. Y el canon de belleza, o sea, la regla de belleza no es un criterio universal y depende de muchos factores externos, por ejemplo, la publicidad, ¿no? Pues todos hemos visto las supermodelos en las revistas o en la televisión, que pues no es algo real, ¿no? La gente no es así, todas ellas pues a eso se dedican, pero además las fotos están retocadas o llevan mucho maquillaje o cosas así, ¿no? A ver, les voy a mostrar aquí un video del canon de belleza. Esto se llama 100 años de belleza y es muestra desde cómo se arreglaba la gente. ¿No? Los peinados, Okay, class. los peinados, del maquillaje, de repente los labios muy rojos, de repente
los párpados muy azules, ¿no? Entonces, bueno, pues a eso es a lo que se le llama el canon de belleza y que va cambiando con el tiempo. Ahora, esto de la experiencia estética es de lo que se trata el foro integrador. Y bueno, pues la vida está llena de acontecimientos y objetos que llamamos bellos, y cuando hablamos de belleza no nos referimos a que estos acontecimientos o objetos tengan utilidad, ni a su perfección técnica, sino que expresamos lo que a cada quien nos gusta. Y estos objetos bellos nos proporcionan un valor, nos agradan, nos transmiten un significado estético. Y la experiencia estética se refiere a cuando nos encontramos ante un objeto que consideramos bello. Y no, bueno, no solamente pueden ser objetos, pueden ser paisajes, música, pintura, edificio, una persona, un animal, o cualquier cosa, ¿no? Que veamos que es bello, que nos gusta y que sentimos a lo mejor que hasta nuestro espíritu se eleva y nos vemos afectados por esto, ¿no? Afectados de buena manera porque lo encontramos bello. Las vivencias que sentimos en un concierto de música que nos gusta, admirar un paisaje o contemplar el mar por primera vez, constituyen toda una experiencia, y esta experiencia no es solamente racional, sino que excita nuestros sentidos y forma parte de las experiencias que podríamos llamar vitales, ¿no? Pues a todo el mundo nos gusta ver cosas bonitas. No es lo mismo vivir en una ciudad donde hay muchas cosas bonitas y todo, que vivir a lo mejor en el desierto donde no hay nada, o en medio de la guerra, ¿no? Como ahora hay muchas en el mundo, y todo destruido y así, pues hasta deprime y la gente se enferma y todo, ¿no? En cambio, si vives frente a un lago y todo el sol precioso y todo, pues hasta tienes mejor salud, ¿no? Y de hecho, aparte de los objetos bellos que podamos ver, también los viajes y conocer nuevos lugares puede ser una experiencia estética, porque viajar nos da placer y conocer lugares bonitos, pues también, ¿no? Aquí, aquí hay un video de esto. Ay, ¿por qué no quiero empezar? No se bajó. Ay, eso se supone que es un video, pero no sé por qué no quiere. A ver, déjenme volverlo a tomar acá. A ver, déjenme buscarlo en la red. Y acá. Luego pasa, ¿no? Que le cambian a uno el sitio y ya no funciona como funcionaba. No, pues es este mismo. Bueno, pues lástima porque estaba bien este video. Y hablaba de eso, ¿no? Que cuando uno viaja por cualquier país que, bueno, o en el mismo país de uno, pues ver un paisaje hermoso, ver una puesta de sol, ver el mar, ver algo que nunca has visto antes, pues es una experiencia estética y es un placer, y pues te hace pensar de diferente manera, conocer lugares diferentes, ¿no? Sí, no sé por qué no. No. Bueno, ok, pues sigamos con toda la experiencia estética. Por ejemplo, aquí tenía yo estas imágenes que son diferentes entre sí, ¿no? Aquí hay dos floreros y uno está liso y el otro tiene muchísimos colores, dorado, etcétera. Y aquí pues es cuestión de gustos. Habrá quien diga, ay no, ese dorado está horrible, no me gusta que brille, yo prefiero algo sencillo. Y al contrario, habrá alguien que diga, ay no, ese azul que ni chiste tiene, mejor algo así bonito, con flores, adornado, ¿no? Entonces a eso se refiere la experiencia estética. Para cada quien es diferente. Por ejemplo, esta pintura modernista, habrá quien diga,
no, pues mi niño de 5 años puede hacer lo mismo, ¿no? Y para alguien más va a decir, no, pero es que ese contraste de colores rojo y azul tiene un significado, no sé qué, ¿no? O alguien dirá, ay, no, estas pinturas todas oscuras y como antiguas, y no, no me gustan, prefiero un paisaje. O también alguien más puede decir, estos edificios que todos pintarrajeados. O alguien más decir, no, pero está bien, ¿no? Porque son unos dibujos bien hechos, no se ven como bueno, se llaman graffiti porque están en las paredes, pero no son grafitis nada más hechos ahí al aventón, ¿no? Es una pintura bien hecha y adorna. ¿Qué diferencia de la pared blanca? O sea que para gustos, en gustos se rompen géneros y hay gustos para todo, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a otra cosa que es muy importante y que les va a ayudar a responder el foro, porque ahí se les pregunta que si consideran que la literatura, a ver, déjame ver cómo va la pregunta. Espérenme, me saco aquí la pregunta. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Y las formas emergentes, pues son varias, ¿no? Lo que podemos encontrar en línea, los grafitis, los cómics, los mangas, ¿qué más? Pues todo lo que se hace usando la tecnología, ¿no? Pero, sin embargo, para que una obra, cualquiera de esas que les estoy diciendo, el graffiti, los cómics, las cosas, la literatura que se supone se hacen con la tecnología de información, para que toda esa sea considerada literatura, tiene que tener 1, 2, 3, 4, 5 características para que se considere literatura. La primera es que debe de pertenecer a uno de los géneros literarios, que ya dijimos que son la poesía, la narrativa, la dramaturgia, que es el teatro, y el ensayo. Bueno, el ensayo no lo habíamos visto, pero el ensayo es cuando alguien escribe sobre un tema dando sus opiniones, ¿no? Entonces, para que sea un género literario, para que sea literatura, tiene que ser esto. No puede ser un artículo de un periódico, no puede ser una entrevista, no puede ser ¿qué les diré? Otra cosa. Pues sí, un artículo en un periódico, ¿no? Algo periodístico, no, ni una entrevista, ni una receta de cocina. Eso tampoco es literatura, ¿no? Bueno, ahora, tiene que estar dentro del canon literario, es decir, dentro de la norma que se considera como literatura. Y la explicación a esto es que para poder decidir qué se considera literatura y qué no, y por lo tanto qué será leído a futuro y qué será echado al olvido, existe una figura imaginaria llamada canon. Canon viene de la palabra griega canon, para norma o vara de medir, de allí que se tenga como una guía de lo aceptado hasta el momento. O sea, por ejemplo, todo lo que escribió Shakespeare en inglés, todo lo que escribió Miguel de Cervantes en español, todo lo que escribió Víctor Hugo en francés, son obras que las escribieron hace cientos de años, 200 años, 100, 200 años, y que se siguen leyendo porque son universales, porque tocan temas que siguen estando presentes, como la obra de Aristófanes, como Las nubes. La escribieron hace 2000 años, pero el tema sigue siendo vigente, ¿no? Los papás, los hijos, los hijos que abusan de los papás, ¿no? Entonces, igual, las obras de Shakespeare y de Cervantes y de Víctor Hugo siguen siendo vigentes hasta ahora y por eso están dentro del canon y por eso se van a seguir leyendo también. Lo que sí pasa es que el canon varía con el tiempo y a menudo algunas obras que eran literatura pues ya no lo son y al revés, ¿no? Y esto pues lo va dando el uso de los libros o de las obras. Si la gente lo sigue leyendo y sigue estando vigente,
pues es parte de la literatura. Luego, otra característica es la palabra poética. Esto no quiere decir que todo esté escrito en verso, ni que rime, pero lo que quiere decir es que se usan palabras que no usamos todos los días, ¿no? Si ustedes leen cualquier novela, a lo mejor dice, y el príncipe llegó montado en un brioso corcel blanco. Pues nadie habla así, ¿no? Brioso corcel blanco, ¿no? En un rápido caballo blanco, ¿no? Eso es lo que diríamos normalmente. Entonces, esa es la palabra poética, que son todas estas, como dice aquí, un lenguaje rimbombante o rebuscado. Y no tiene que ser precisamente, ¿se acuerdan de el rey burgués y la canción del oro, ¿no? Eso era demasiado rebuscado. Pero también leyeron a Frankenstein, que pues, aunque ahí no hay un lenguaje tan rebuscado, pues de todas maneras no está escrito como habla uno todos los días, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la palabra poética. Luego, la verosimilitud. El texto ha de convencer al lector de que el mundo que ofrece es posible, aunque sea un universo fantástico. O sea, cuando uno empieza a leer, ¿no? Como, pues, no sé, Harry Potter, ¿no? Que habla de magia. Pues todos sabemos que la magia no existe, que no existen los magos y que no existen los animales fantásticos que presenta ahí, pero lo presenta de una manera que se la creemos, ¿no? Y además, ya sabemos que vamos a leer una obra de ciencia ficción y entonces estamos dispuestos a creer lo que dice ahí, ¿no? También en algo que no sea tanto de ciencia ficción como una obra que esté escrita, no sé, que se trate de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues a lo mejor los acontecimientos históricos son reales, pero a lo mejor el escritor incluye un romance ahí, ¿no? Una pareja romántica que no existió realmente, ¿no? Pero pues uno, como lector, está dispuesto a creer que esa pareja estuvo en ese tiempo y que pasaron las cosas que dice ahí, ¿no? Entonces, claro que sabe uno que todo lo que está escrito ahí es ficción, digo, salvo algunas fechas o acontecimientos históricos, y eso es la verosimilitud, que tiene que ser, pues, probable que en algún momento pudiera pasar para que uno como lector haga ese pacto ficcional, ¿no? Y la gratuidad, eso ya lo habíamos comentado alguna vez, que como todas las artes, como todas las artes, la literatura carece de objetivo definido y de utilidad alguna. Como todas las artes, la pintura, la escultura, la arquitectura, la danza, la música, cuando el autor las crea, pues las crea nada más por el gusto de crearlas, ¿no? Porque es una persona talentosa, porque es una persona inspirada, porque es una persona que tiene algo que decir y lo quiere expresar mediante la música, el baile, la literatura, ¿no? La arquitectura, la pintura. Pero en realidad, cuando alguien pinta algo o escribe algo, pues la única finalidad es crear belleza. Digo, ya si después venden la pintura el artista, ¿no? O vende la escultura o vende el libro y gana dinero, bueno, eso ya es aparte. Pero originalmente lo hace porque quiere y porque quiere compartir sus sentimientos y crear belleza. A eso se refiere que sea la gratuidad, o sea, como que es ya gratis, ¿no? No tiene una razón real de existir. También está la intención comunicativa estética, pues que es esto mismo, que solamente se quiere comunicar la belleza, no se quiere enseñar nada, no se quiere informar, no se quiere nada, es nada más que sea bello. Y originalidad, bueno, esto no siempre, digo ya, tantas obras de arte que existen, que bueno, pues alguna se puede parecer a otra, pero en teoría debe de ser por completo original y nuevo, porque nace de la mente de un autor dispuesto a contar una historia a su público. Pero pues bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces pues ya, luego muchas historias se parecen. Por ejemplo, aquí hay la diferencia entre un texto informativo
y un texto literario. Si yo digo, si bebe no conduzca, cuida a su familia, pues nomás estoy informando, ¿no? Se transmite un mensaje, pero no hay ninguna intención estética. O sea, son palabras de todos los días que no pretenden comunicar belleza. Pero en cambio, si digo, si una copa de néctar seductor se atraviesa en su camino, agradezca con galanura y rechace el convite, ya que dicha sustancia puede haber sido preparada por el propio demonio para poner en riesgo la existencia de sus seres queridos. Es lo mismo, ¿no? Además que aquí está súper rebuscado y súper adornado y con palabras, ¿no? Pero es lo mismo, si bebé no conduzca, cuide a su familia. ¿Ok? Bueno, esto de la literatura emergente me parece muy interesante y esto es, corresponde a textos que inician su aparición en la escena literaria alternativa desde mediados de la década de los 80. Eso sería la literatura emergente de nuestros tiempos, porque en todas las épocas ha habido una literatura emergente, o sea, como la que viene a romper con lo que se está haciendo, ¿no? Que dice uno, ay, qué moderna o qué diferente, o rompe el canon establecido anteriormente. Y bueno, ahorita lo que ha roto el canon es este tipo de literatura que les voy a enseñar. Y pueden ser, entre otros, relatos de ficción escritos por fans de una película, novela, programa de televisión o cualquier otra obra literaria o dramática. Y lo que pasa con esto, los relatos de ficción escritos por fans, y que también se llaman fanfiction, es que, por ejemplo, toman una película, no sé, La Guerra de las Galaxias, ¿no? Y toman a un personaje y le inventan otra historia completamente diferente de la original de la película o del libro. Y puede ser que nada más la escriban con texto o puede ser que hagan pues como una historieta, ¿no? Entonces, ahorita la literatura emergente ahorita es este tipo de cosas del fanfiction y también pues la literatura que se hace mediante la tecnología. A ver, ok. Aquí va primero el canon literario y ahorita vemos Hemos estado hablando de quién determina qué es literatura y qué no lo es. Vimos que las instituciones son las encargadas de tomar esa decisión. ¿Cuáles eran estas instituciones o cuáles son estas instituciones? Tenemos la crítica literaria, las escuelas y las universidades y el mercado. Ellas tendrán un papel clave a la hora de decidir qué obra será considerada literatura o no. Ahora, el conjunto de estas obras consideradas literatura formarán el canon. La pregunta es, ¿qué es el canon literario? El canon literario funciona como una regla o una vara para medir. De hecho, la palabra canon viene de griego que significa caña o palo. En la antigüedad se utilizaba una caña para tomar medidas. Por ende, la palabra canon se relaciona con un catálogo o una lista. Literario, como la palabra lo dice, deriva de literatura. Por ende, un canon literario es un conjunto de textos fundamentales para una cultura en particular y en un momento dado de la historia. ¿A qué responde este canon literario? Por ejemplo, a lo temático. Por ejemplo, podríamos hablar de canon literario relacionado con las novelas de terror, las novelas policiales, etc. A lo económico, en relación a qué libros o qué tipo de literatura es más rentable o no. A la ideología, esto se relaciona mucho con las ideas que puede tener una nación sobre lo que es literatura. Por otro lado, a lo estético, a la forma en cómo están redactadas las obras literarias y también a su funcionalidad. Con esto nos referimos a funcionalidad, a si le es útil al Estado o no la literatura. Pongamos, por ejemplo, el canon policial, de la literatura policial. Vamos a tener textos que van a ser los más canónicos, los más importantes, los más relevantes.
Acá vemos el ejemplo de Sherlock Holmes o de libros de Agatha Christie. Estos libros son considerados la base de la literatura policial. Pero habrá otros libros que pueden ser considerados más cercanos al género policial tradicional o no. Pueden estar más cerca de los básicos o pueden estar bien alejados o a las márgenes de lo que es el canon del relato policial. Pero hay que tener en cuenta algo. Un libro que hoy puede ser considerado canónico y fundamental para una nación, dentro de un tiempo puede ser que ya no lo sea, y otro que quizás estaba a las márgenes o que no era considerado fundamental para la literatura, puede llegar a estar en el centro de lo que es considerado canónico. Ahora, esto es lo de las literaturas emergentes. La innovación también llegó a las artes y la cultura, haciendo adecuaciones a las antiguas prácticas, así como los avances en el desarrollo llegaron a la ciencia, a la medicina, a la tecnología y a las formas de trabajar y aprender. Así sucedió con los nuevos formatos que nos brinda la literatura. Muchas personas aseguran que nada iguala esa agradable sensación de tener un libro entre las manos. Sin embargo, no debemos ignorar o resistirnos a tomar la tecnología y combinarla en nuestro entorno actual. Así que en este tema vamos a valorar el arte literario como manifestación de la belleza, de la expresión de ideas, sensaciones y emociones a través de los nuevos escenarios de la literatura, respetando la diversidad y mostrando apertura al cambio. Empecemos por evaluar qué tanto conocemos de los nuevos escenarios de la literatura, también señalado como literatura emergente. Así que te invito a contestar las siguientes preguntas y a reflexionar sobre sus respuestas. Ahora bien, no se puede dar por sentado que la literatura emergente es la misma en todas las épocas, ya que en cualquier época habrá literatura joven, y no solo en nuestro país, sino en cualquier latitud del planeta. Otro aspecto importante a considerar es que la creación literaria se ve fuertemente influenciada por el contexto donde se desarrolla. Esto incluye los factores sociales, a la globalización cultural. Por esto mismo es que hoy en día la literatura emergente no es la misma que en la década del 50, del 60 o 70 del siglo pasado. Y esto no hace referencia solo al formato, sino también a las temáticas. Por ejemplo, lo que era tabú o censurado en 1930, hoy en día tiene mayor apertura. Y no sorprende tanto. Para que puedas darte una idea de cuáles son los formatos o nuevos escenarios de la literatura emergente, te comparto los siguientes ejemplos. El lenguaje, los gráficos, los formatos,
el canal de comunicación, temática, ideologías y recursos audiovisuales son algunas de las características que deben ser apreciadas como parte de la innovación en la industria del entretenimiento literario. Como dato curioso, ¿sabías que la primera historieta del mundo es Yellow Kid y fue creada en 1895? Hacia finales del siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, los periódicos empleaban diversos recursos con el fin de atraer el mayor número posible de lectores. La modernización de los sistemas de impresión en Estados Unidos permitió que a partir de 1893 se incluyera una página en color en los suplementos dominicales. Así que estas series fueron las que sentaron las bases del cómic actual. Bastante interesante, ¿no creen? Es importante resaltar que aunado a las vertientes literarias, los avances de las tecnologías de la información y la comunicación han ayudado a generar espacios en la red que permiten al usuario convertirse no solo en consumidor, sino en creador de contenidos audiovisuales, integrándose en comunidades para desarrollar de una manera creativa material narrativo, compartiendo así sus gustos, sus necesidades, sentimientos y experiencias de manera colectiva. En resumen, la literatura ha dejado de estar al alcance de unos cuantos para estar a disposición del que quiera ponerse en contacto con ella. Así que cuéntame, de los diferentes escenarios de la literatura, ¿cuál es tu preferido y cuál de ellos desconocías que existe? Te sorprenderá todo lo que aún hay por aprender. Me despido, gracias por llegar al final del video. Hasta pronto. Ok, pues como ven, esto de la literatura emergente es un mundo, ¿no? O sea, hay un mundo de cosas. Ahora, es que ahora con la tecnología ya no sabe uno hasta dónde vamos a llegar. Pues bueno, aquí está algo de lo que mencionaba ella. Los nuevos formatos literarios, microrelatos y literatura en las redes sociales, pintadas de acción poética. Estas son en las bardas de la Ciudad de México, pero no es nada más graffiti, sino como que ponen citas o refranes o algo así más poético, exactamente. Las plataformas de lectura, que ahora ya puede uno leer libros en línea, videojuegos, crítica literaria, pero en YouTube. Y bueno, esta es la actividad integradora 6, que es el foro. Y como siempre, bueno, ya lo han hecho en otros módulos, van a tener que participar 5 veces. En la primera, van a describir con sus propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación tiene con la literatura. En la segunda, comentas si los contenidos de los siguientes sitios pueden considerarse literatura y por qué. Acuérdense que les acabo de decir las características que tiene que tener un texto o un audio, lo que sea, para hacer literatura, ¿no? Entonces, bueno, no sé si han tenido oportunidad de ver estos son los sites que nos están diciendo ahí. Entonces pueden, por ejemplo, este es el Jardín de la Emperatriz, le dan clic aquí. Y bueno, pues a ver, esto ahorita va a salir aquí unos como poemas. Entonces, ¿pertenece a algún género literario? Pues sí, ¿no? Son, bueno, aquí están los poemas. Pues sí, ¿no? Porque es está hecho creado para crear belleza, no tiene otra razón de ser, ¿no? Más que miren aquí las florecitas. Luego, ¿cuáles eran los otros requisitos? ¿Pertenece a un género literario? Pues sí, es una poesía. Tiene el canon literario, bueno, ahí como que, bueno, sí. La palabra poética, sí. Verosimilitud, pues también. Gratuidad, sí. Intención comunicativa estética, seguro. Y originalidad, esto sí es original, ¿no? Que el texto le dé clic uno y salgan flores. Entonces, pues, ya ustedes saquen sus conclusiones de que si esto es literatura o no. Hay muchas páginas
Y cada una tiene cosas diferentes. Y le da uno clic otra vez a la figura. Ese hasta sonido tiene. Y pueden oír. Bienvenidos, señores pasajeros, al vuelo 516 de la línea Southern-Heavens con destino a la constelación de la Hidra Austral. Por favor, abrocharse los cinturones de seguridad. Bueno, y así, todos están como por ese estilo. Y el otro es el bestiario marino. Le da uno clic. Y esto de un bestiario se le llama, antiguamente cuando la gente pensaba que había, bueno, o la mitología, ¿no? La mitología griega, que tienen muchos animales mitológicos que no existen, entonces hacían, pues como los animales no existían, hacían el dibujo y le ponían, por ejemplo, minotauro, ¿no? Que es este toro con cuerpo de persona, y le hacían toda la descripción. Y así todos los animales mitológicos, porque pues como no existían, tenían que hacer un dibujo y hacerle una descripción, ¿no? Entonces aquí, bueno, tiene un audio, es como si fuera un submarino, la nave de los locos. Luego hay más. ¿Ves? Monólogo de la sardina. Formo parte de un grupo nutrimental de frenéticos individuos condenados a la huida perpetua. Bueno, pues ustedes me dirán si esto es literatura o no, de acuerdo a lo que les dije yo acá, ¿no? Y bueno, ya que decidan si es literatura o no, dicen por qué. Y en la tercera colaboración explica si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de los TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que es lo que acabamos de ver. En la cuarta participación le responden a un compañero y en la quinta responden la pregunta. Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura y justifican su respuesta. Por último, en esta semana hay un cuestionario y es muy importante, el socioemocional, perdón, y es muy importante contestar las encuestas. Son 2, y si no las contestan no pueden pasar a la semana 4. Son sobre el tutor y sobre mí, sobre el asesor. Bueno, pues esto es todo. Si quieren seguir practicando, pueden entrar a este quizzes. Pueden poner en su teléfono o en la computadora esto que dice aquí, joinmyquiz.com, ponen este código y pueden jugar, y son todos los, pues, los conceptos que vimos ahorita, ¿no? Pues muchas gracias, me despido de ustedes y que estén muy bien.